Hace ahora 40 años que me dedico a la cirugía vertebral y, por otra parte, la afectación ósea en el mieloma tiene su mayor trascendencia a nivel de la columna vertebral, pues prácticamente todo será referido a ella. No quiere decir esto que la afectación ósea no se localice también en las extremidades, en lo que es el esqueleto apendicular, pero ahí las soluciones se han encontrado ya, la situación de las técnicas quirúrgicas se solucionan con relativa rapidez y facilidad, pero no ocurre igualmente en la columna vertebral. La columna vertebral, yo creo que todo el mundo tiene un esquema en su cabeza de cómo es. Es un órgano dentro del sistema locomotor en el que un conjunto de piezas óseas, individualizadas, van pues bien alineadas, aunque formen estas curvaturas que son fisiológicas, que son necesarias para mejorar la calidad del soporte que han de tener, puesto que la columna vertebral va a ser la base de capacidad de soporte de nuestro cuerpo, mantener la posición erguida, permite el movimiento del tronco y de las extremidades, y por otro lado va a tener una implicación muy importante en la protección de un órgano del sistema nervioso central, que es la médula espinal. Aquí hablamos de médula ósea y hablamos de médula espinal, pero que nadie confunda. La médula espinal es un órgano del sistema nervioso que va a distribuir la información que nos viene del cerebro al resto del organismo y que va a transmitir también las sensaciones periféricas a ese órgano central que es el cerebro. Por lo tanto, tiene también una función protectora. Y finalmente, sabemos que los elementos formes de la sangre, lo que son las células sanguíneas de todo tipo, entre comillas, por decirlo, se fabrican ahí, se fabrican en el seno del hueso. Es el hueso el órgano que va a desarrollar los hematíes, los leucocitos, los linfocitos, sobre todo linfocitos B, se va a formar ahí todo este mundo celular. Por lo tanto, fijaros la trascendencia que va a tener este órgano, la columna vertebral. Otros huesos largos de los brazos, de las extremidades, huesos que contengan una porción que llamamos hueso esponjoso, van a ser realmente los que fabriquen todo ese mundo celular. Estos son, por expresarlo de alguna manera, esas funciones. Aquí a la izquierda, pues veis esa función de soporte, aquí esa función de movilidad que damos al tronco y a las extremidades. Arriba vemos una vértebra cortada axialmente, horizontalmente, y estamos viendo que en su interior alberga la médula espinal y las raíces nerviosas que salen de ella. Por último, abajo está la función hematológica que le corresponde, desarrollando todos esos grupos celulares. Aquí estamos viendo cómo desarrolla los linfocitos B que, influidos por los T, por los linfocitos T, desarrollan la célula plasmática normal. La célula plasmática va a ser una célula encargada de las defensas, que va a producir anticuerpos, etc. Para centrarnos un poquito en la comprensión de todos estos fenómenos que llevan a la complicación ósea, pues lo quiero representar así. Una vértebra es un hueso corto que tiene unas dimensiones en el espacio, las tres dimensiones vienen a ser iguales, por lo tanto decimos que es un hueso cuadrado, que está compuesto por una parte anterior, el cuerpo vertebral, por una zona que sale en dirección posterior, es decir, hacia la espalda, que se llaman pedículos vertebrales, que se unen
a unas estructuras así muy abigarradas, con los salientes, etcétera, que es lo que llamamos nosotros el arco neural, pero que en definitiva es un hueso constituido por todos estos elementos que sirven de inserción a los músculos. La columna vertebral funciona y realiza todas esas funciones, pero con la ayuda de otros sistemas, el sistema muscular, etcétera. Así que vemos que todos estos elementos, y es por lo que los voy a detallar, están conformando en el centro un conducto. Es el conducto vertebral. En ese conducto vertebral albergamos la médula espinal. Por lo tanto, la función protectora de la vértebra sobre la médula tiene una especial trascendencia. La médula ósea, por lo tanto, aclarando todo esto, son cosas. La médula ósea se encuentra en todo el hueso, pero principalmente en el cuerpo vertebral. También lo va a ver en la porción de estas apófisis y en el resto del hueso. Y aquí sacamos esta pequeña cuña y nos encontramos con esta imagen. Una imagen en la que llama la atención esta estructura que llamamos hueso cortical, hueso duro, hueso muy resistente, que en la vértebra ocupa toda la parte periférica del cuerpo vertebral y grandes zonas del arco posterior. Aquí vemos como ese hueso cortical está rodeado completamente por una membrana que se llama periósteo, lo habréis oído nombrar muchas veces, que va a rodear cualquier hueso que tengamos en nuestro cuerpo y que tiene además una capacidad osteogénica, formadora de hueso. Lo que hace el periósteo es aportar capas de hueso en la superficie externa de este hueso esponjoso. El hueso esponjoso, que cuando lo apreciamos en una pieza ósea da la impresión de que aquello es como un mármol, pues realmente está perforado por numerosos canales en los que entran pequeños vasos sanguíneos y que se van a comunicar con la parte más interna del hueso, la parte más central, esta de aquí. Ese es el hueso esponjoso. Y el hueso esponjoso tiene estas características, unas características de un entramado trabecular, trabéculas, laminillas, como le queréis llamar, en las que hay espacios interlaminares comunicando esas cavidades, y este hueso esponjoso no es caprichoso, no tiene una distribución caprichosa, aunque pueda parecerlo. Tiene una distribución que está hecha para soportar el peso y se orientan de manera que el soporte, que la resistencia de ese hueso sea importante, sea mayor, sea la mejor. Pues bien, aquí ocupando todas estas cavidades del hueso esponjoso vamos a tener lo que llamamos y conocemos como la médula ósea. Ahí es donde, desde que empezamos a desarrollarnos en la vida intrauterina, embrionaria, aquí se van a ir instalando células pluripotenciales, células que nos han empezado a desarrollar a partir de que se unan óvulo y espermatozoide. A partir de ahí, todos son células pluripotenciales que se van a diferenciar, cada una de ellas, hacia un tipo de tejido distinto. Pues aquí existen células desarrolladas de esas pluripotenciales que formarán células para la formación y la destrucción del hueso, lo que llamamos osteoblastos, células osteoblásticas que forman hueso, y otras que van a destruir hueso, pero no destruirlo de manera arbitraria, sino que lo hacen en un equilibrio entre formación por los osteoblastos y destrucción por los osteoclastos, que nos mantiene siempre la resistencia de ese hueso trabecular y de ese hueso cortical. Además, aparecen otras células ya hemáticas
sanguíneas derivadas también de esas mismas células pluripotenciales, pero se derivan, se especializan en la formación de todo ese conjunto de células que hemos visto y que constituyen la hematopoiesis. El mieloma consiste en realidad en un desarrollo patológico de esas células hemáticas, fundamentalmente de la línea de células hemáticas que van a formar los linfocitos B y que pasarán después a células plasmáticas. En condiciones normales todo funciona, pero si se transforman en células malignas, esas células del tejido sanguíneo, esas células plasmáticas, entonces van a segregar sustancias que van a desequilibrar el metabolismo del hueso, haciendo que los osteoclastos predominen sobre la acción osteoblástica. Entonces, vamos a ver que aquí, en estas laminillas óseas del tejido esponjoso, relleno en todas sus cavidades por este tejido formador de hueso y también hematopoyético, en este microclima o micromundo donde viven todas esas células, ahí se produce un desequilibrio. Si el osteoclasto predomina sobre el osteoblasto, si el osteoblasto se inhibe, entonces lo que tenemos es una destrucción de las laminillas. Las laminillas se adelgazan, las laminillas se fragilizan y cuando el individuo está soportando el peso o realizando movimiento, eso se rompe. Porque aunque tengamos hueso cortical alrededor que nos parece muy resistente, también la superficie interna de ese hueso cortical posee células como las células osteoblásticas formadoras por dentro del hueso de la cortical, osteoclásticas que lo destruyen, y la célula plasmática también está ahí. Entonces va a iniciarse ese proceso de afectación ósea en la enfermedad, en el mieloma múltiple. Existe, aquí os lo resumo, una desregulación del metabolismo óseo en aquellas áreas en que está presente el mieloma. Y de hecho, las últimas investigaciones muestran cómo las células del mieloma, si están en una zona concreta, estimulando a los osteoclastos, inhibiendo la acción de los osteoblastos, se produce una zona de lisis, una zona de destrucción. Empiezan a aparecer en el hueso, en los estudios de radiológicos, resonancia, etcétera, geodas. Mientras que también se demuestra que en zonas donde esas células plasmáticas patológicas no tienen un efecto, o sea, no existen, no están, entonces allí incluso aparenta un mayor estímulo, o sea, los osteoblastos se crecen queriendo formar mayor cantidad de hueso. O sea que estos son islotes que si van aumentando, si van creciendo, si van fragilizando el hueso cortical y el hueso esponjoso, termina en la lesión ósea que más tememos, que es la fractura, la rotura del hueso. Así que en esa zona de la afectación ósea existe una desregulación del metabolismo óseo en aquellas áreas en que está presente el mieloma. Mediadores segregados por esas células plasmáticas del mieloma estimulan a los osteoclastos. La interacción entre las células del mieloma con los osteoblastos y otras células del microambiente provoca la lesión ósea y se observa una disminución de los marcadores de formación. La fosfatasa alcalina y la osteocalcina, que son marcadores que nos dicen que se está formando hueso, pues bajan en sus niveles sanguíneos. Y a la vez, como se está destruyendo hueso, mucho calcio de los depósitos minerales que tiene el hueso van saliendo a la circulación. Ya tenemos la hipercalcemia. Un factor activador de los osteoclastos que se ha detectado incrementa la reabsorción en detrimento de la formación, ya lo hemos dicho, el efecto expansivo del tejido tumoral, que también
por crecimiento intraóseo en volumen del material maligno, del material de células plasmáticas, va a destruir las trabéculas, que además se han adelgazado, y ambos efectos fragilizan, provocando la lesión. Bueno, todos conocéis la forma de presentación de la enfermedad en estos tres tipos, ¿no? La gammapatía monoclonal, el mieloma asintomático y el mieloma múltiple ya desarrollado. En todos ellos, la lesión ósea puede presentarse. Los pacientes con gammapatía monoclonal, que es la forma, digamos, entre comillas, más benigna de la enfermedad, en el mieloma subclínico y en el mieloma múltiple puede presentarse esa lesión. El estudio esquelético radiológico tradicional pues ha sido quizá uno de los métodos a través de los cuales hemos detectado a lo largo de estas décadas pasadas la enfermedad. Hemos visto las geodas del cráneo, de otras regiones y fundamentalmente de la columna vertebral, que nos han avisado de que allí ese paciente podía estar desarrollando un mieloma múltiple. Y de hecho muchos pacientes llegan al hematólogo o oncólogo a través de las consultas de traumatología y de ortopedia, porque allí es donde observamos este hecho. Entonces, los métodos actuales han enriquecido mucho la detección de esas lesiones. ¿Por qué? Pues porque son capaces de detectar la localización extraósea del mieloma, son capaces de detectar pequeñas lesiones que radiológicamente no son prácticamente visibles, sobre todo con los estudios PET-TAC, y esto pues ha venido a ampliar muchísimo el conocimiento. Fijaros la diferencia en este estudio de un mieloma en resonancia, que antes, cuando no se disponía de ella, pues nos veíamos un poco pues atados de pies y manos. Aquí tenemos a la izquierda pues un mieloma que ha invadido prácticamente toda la vértebra, salvo una porción posterior que está pues aquí constriñendo a la médula espinal. En la visión lateral o sagital vemos que todo el cuerpo está infiltrado, que toda la zona posterior pues también. O sea, toda esta riqueza de imágenes nos ayuda mucho a tomar decisiones. Bueno, con estas imágenes somos capaces de detectar y clasificar un poquito la afectación vertebral. Aquí tenemos una clasificación o un tipo de compartimentación de los tipos de extensión del mieloma, hecha por un japonés, Tomita, que habla pues, de estos tres tipos, que son tipos de afectación que están dentro del compartimento óseo, no salen del tejido óseo, se encuentran dentro de él. Un tipo 1 que afecta al cuerpo, un tipo 2 que afecta al cuerpo pero se introduce en uno de aquellos pedículos que antes os mostré en la anatomía de la vértebra, o alcanzan a una apófisis transversa y una lámina. En definitiva, desde el tipo 1 al tipo 7, pues no podemos decir que el mieloma sea la enfermedad más grave en una que en otra, pero sí podemos decir que desde el punto de vista de las complicaciones vertebrales sí tiene importancia. Y esto pues pone en guardia y pone al equipo multidisciplinar pensando que hay que hacer uso quizá de la cirugía de la columna vertebral. Tomita también definió estos sectores, dijo, bueno, pues el cuerpo es el vía de mar el 1, el 2 al pedículo, el 3 a toda la zona posterior de la vértebra, el 4 cuando la enfermedad se introduce dentro del conducto vertebral amenazando la médula, y el 5 cuando la enfermedad ha rebasado los límites del hueso y ha salido a las partes que la rodean, la vértebra. La extensión, pues también con este esquema de Weinstein, un americano, y unos italianos de la clínica Risoli, pues diseñaron este esquema
un sistema radial que nos poder entender entre el hematólogo, oncólogo y los cirujanos, pues nos transmiten, pues está afectada la vértebra tal y está ocupada pues el área 1, el área 2, 3, 4, etcétera. También nos sirve para ver en qué capas está la enfermedad. Si está en una capa A, quiere decir que ha rebasado el cuerpo vertebral, capa B, capa C. La capa D nos está indicando que ha llegado y se ha introducido en el conducto vertebral. Y, por último, la capa E, que es la invasión ya de la propia médula espinal, cosa que no suele, yo al menos nunca lo vi. Nosotros, en una revisión que se hizo para una tesis doctoral que tuve la ocasión de dirigir en los años 90, pues revisamos todas las cirugías que se habían hecho de metástasis vertebrales, incluido el mieloma, porque en aquella fecha se diferenciaba poco de esas situaciones de metástasis de otros tumores de vísceras, y encontramos con que la capa A, pues esta que rodea a la vértebra, tenía muchas veces existía ya esa infiltración. Pero la realidad es que el mayor número de pacientes, pues lo que tenía era una afectación de las capas BC, que quiere decir el cuerpo vertebral. O sea que la mayoría de las veces detectamos la enfermedad en el cuerpo vertebral y la mayoría de las veces no ha extravasado ese nivel. También la distribución por sectores, estos que hemos hecho en sentido radial del 1 al 12, pues nos demuestra también en aquella serie que el número de pacientes con afectación de estas zonas, que son las del cuerpo vertebral, los radios entre el 3 y el 9, era lo que ocupaba la mayor parte de los casos. Bueno, al cirujano o al traumatólogo tal, ¿qué le puede preocupar más en un paciente con mieloma? Le preocupa todo, evidentemente. Si el mieloma se controla, se cura, se hace una remisión, pues todos, el paciente, el primero, lógicamente, pero todas las especialidades se van a ver mucho más satisfechas. Pero a nosotros especialmente nos preocupa el dolor que pueda sentir el paciente, el dolor que va a estar en muchas ocasiones relacionado exclusivamente pues con esa presión intraósea que produce el tumor, con esas fragilizaciones de las trabéculas, algo que no es todavía importante, pero ya produce dolor. Pero ese dolor generalmente se controla de muy diversas maneras, farmacológicamente, y en otras ocasiones el dolor se está presentando porque hay inestabilidad en el cuerpo, en la vértebra, o porque ya se ha iniciado una lesión neurológica, una compresión neurológica. Causas del dolor vertebral en el mieloma, pues ese periósteo que hemos visto rodeando el hueso es una membrana muy inervada, rica en fibras mielínicas y amielínicas que transmiten el dolor. Todo el mundo ha sentido en un momento dado un dolor intenso cuando le han dado un golpe o se ha dado un golpe en la espinilla, lo que llamamos la espinilla. Parece que hay un dolor especial ahí, ¿no? En la cresta de la tibia, que con su periósteo muy superficial recibe un impacto, aunque sea ligero, pero duele muchísimo. Y eso es porque el periósteo está muy ricamente inervado. Entonces, la distorsión de ese periósteo vertebral produce dolor. La elevación de la presión intraósea por la presencia de la masa tumoral que se expande. Los factores químicos, que hay muchos, pero que andamos ahí perdidos en un mar de elementos y de dudas. Y, sobre todo, está el fallo mecánico, un dolor agudo que se presenta en el paciente porque al movilizarse, al ponerse en carga, fracasa la resistencia de la vértebra y esto da un dolor de carácter mecánico que va a mejorar cuando el paciente se tumba.
Los factores mecánicos y compresión radicular o invasión epidural, factores químicos y reacción inflamatoria peritumoral. Son otros elementos que también pueden originar dolor. No existe correlación, y esto es importante, no existe correlación entre la intensidad del dolor y el grado de lesión radiológicamente visible. Puede haber mucho dolor y, sin embargo, radiológicamente no observamos. Pero si somos cuidadosos en el análisis, veremos que al menos hay una osteopenia. Y la osteopenia también es un signo de fragilidad ósea que está provocando molestias, dolor. Como se quejan muchos pacientes cuando lo que tienen es una osteoporosis senil o una osteoporosis posmenopáusica. El dolor lo catalogamos en función de los medicamentos que está utilizando el paciente para resolverlo. Hay pacientes en categoría 0, porque no necesitan ningún analgésico, analgésicos periféricos tipo 1, analgésicos periféricos más centrales ligeros, asociados a codeína o a opioides ligeros, estamos en el tipo 2, y en el tipo 3 los pacientes que toman opiáceos potentes, morfínicos, etc. Estamos valorando esto porque estamos pensando en cuál es el nivel de afectación en un paciente desde el punto de vista clínico. Nos sirve a nosotros para saber si una posible indicación de cirugía estaría justificada por el nivel del dolor del paciente. No cabe duda de que cuando un paciente está en un nivel 3, en un nivel 2, pues hay que considerar que ese dolor quizá necesite algún soporte mecánico. No hablo solo de cirugía, sino de otros elementos. Las guías actuales recomiendan, y va muy bien, el uso de los bifosfonatos en el tratamiento de las lesiones únicas y en la enfermedad activa. Se ha demostrado en esos ensayos clínicos que disminuyen el dolor y las lesiones óseas, mejorando el estatus de calidad de vida del paciente. Y los bifosfonatos pues también son útiles en las gammapatías monoclonales de significación indeterminada, es decir, en esos estadios sencillos o más benignos que parecen disminuir de forma significativa la aparición de las lesiones, aunque el bifosfonato no es una sustancia que varíe el curso de la enfermedad. La inestabilidad, el otro aspecto que junto con el dolor nos mantiene alerta, se define como la pérdida de la capacidad de la columna para mantener su alineación y resistencia a la carga bajo condiciones funcionales fisiológicas. Es decir, se pierde la capacidad para estar de pie, caminar y hacer pues la actividad lógica de la vida diaria. La inestabilidad espinal es un componente clave en la toma de decisiones del tratamiento quirúrgico para los pacientes con afectación tumoral espinal. Otros componentes claves son la salud del paciente, porque no vamos a hablar solo ante un paciente con una inestabilidad vertebral de que, bueno, pues que hay que operarlo enseguida. Pues bueno, habrá que valorar otras cosas. Independientemente de que esa inestabilidad tenga un alto riesgo medular, hay que valorar la salud general, el tipo de tumor, el pronóstico, la afectación neurológica y el criterio del paciente, que esto es otro dato muy importante. Es decir, hay que decir, esto podemos hacer, pero ¿qué piensa usted? Exacto, no es imponer una cirugía, es discutir una cirugía. En los últimos 6-7 años se ha introducido entre oncólogos, hematólogos y cirujanos pues esta escala. Es una escala que publicó Fischer en 2010 y que, bueno, está siendo bastante útil, sobre todo porque el cirujano ortopédico se ha movido siempre con otras escalas e incluso las seguimos valorando, pero parece que esta escala en el mundo de la hematología y de la oncología ha llegado bien y entonces a través de ella nos indican a nosotros, podemos entendernos y nosotros creemos que también es una escala de interés y la valoramos con ellos y a través de ella nos entendemos.
La puntuación de inestabilidad en la columna vertebral neoplásica utiliza un conjunto de factores que son estos. ¿Dónde está localizada la lesión del mieloma? ¿Qué grado de dolor tiene el paciente? ¿Y qué tipo, sobre todo? ¿Cuán extensa es la lesión? ¿Cómo está comportándose la columna vertebral en cuanto a su alineación? ¿Cuál es el grado de colapso del cuerpo vertebral? ¿Cuánto se ha hundido el cuerpo vertebral? Y si existe afectación de toda la parte posterior de la vértebra, de todas esas estructuras que hemos visto en la parte posterior. Tiene una alta fiabilidad esta escala interobservador e intraobservador. Esto es muy importante a la hora de dar valor. Casi perfecta en la determinación de 3 categorías clínicamente relevantes de estabilidad. La sensibilidad y la especificidad de la escala para lesiones potencialmente inestables, estables o inestables, fueron muy altas, como veis aquí. Permitirá a los radioterapeutas, a los oncólogos, hematólogos y a cirujanos a médicos de atención primaria consultar con los cirujanos una posible indicación quirúrgica. Ayudará a cirujanos de columna y oncólogos en el desarrollo de algoritmos. Tenemos también este tipo de valoración que desarrolló Asburian ya mucho antes, en los años 90, y además que lo hizo para las lesiones metastásicas vertebrales de los cánceres de mama, de los neos de mama, pero que viene a servir para todo tipo de patología tumoral. Tenemos el estadio 1, como veis ahí, donde la afectación es muy parcial dentro del cuerpo, el estadio 2, donde ya hay una extensión en el cuerpo, se hunde un platillo vertebral, aquí se hunden ambos platillos, etc. Y llegamos al tipo 4, en el que la vértebra se inestabiliza y la médula se deforma y comprime. Ahora, la lesión medular, ¿por qué factores se lesiona? Pues se puede lesionar por factores mecánicos, simplemente con esa imagen que hemos visto antes de inestabilidad. La vértebra se viene hacia adelante y arrastra sus elementos posteriores que los hace aplicarse contra la médula espinal. Así que, dividiendo a la columna en estas 3 columnas, una columna delante, columna media y columna posterior, que son todos los elementos posteriores, pues resultan que la invasión exclusiva de la columna anterior puede producir un aplastamiento ligero del cuerpo vertebral y sintomatología dolorosa, invasión de la columna media. No hay una inestabilidad, pero el tumor puede extenderse al conducto vertebral, y la invasión de la columna posterior. No hay inestabilidad cuando es de forma aislada, hay poco dolor y el diagnóstico se hace tarde. Es decir, que parece que la afectación de la parte posterior de la vértebra, en principio, si no va asociada a otra, pues va a ser más benigna. Tenemos que ir terminando, perdón. Sí, voy a correr y hay otros elementos a considerar. Bien, la afectación medular puede afectarse por un factor vascular. Si se estrecha el conducto vertebral y se pierde la estabilidad, pues acabamos en esta situación, afectación de la vascularización. En estos esquemas se ve cómo llega la sangre a la izquierda, a la médula espinal a través de vasos sanguíneos que proceden de la aorta, y allí a la derecha las venas que drenan la sangre del interior de la columna y de la médula y la sacan al exterior. Cualquiera de estos vasos venosos o arteriales, cuando se afectan, pues pueden dañar la médula. Bueno, estos son distintos tipos de compresiones. Aquí hay un esquema donde se ve claramente la masa tumoral. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Dolor sin lesiones de inestabilidad, dolor óseo profundo, dolor que genera la osteopenia del hueso o las fracturas, microfracturas, pues se puede recurrir a este tipo de inmovilización, ¿no? Algún sistema semirrígido que pueda mantener un poquito, soportar un poquito el peso junto con la columna. Es algo que no empleamos mucho, pero en alguna ocasión algún paciente puede necesitarlo.
Y luego ya se dio un salto importante en el control de algunas lesiones, sobre todo acuñamientos vertebrales por aplastamiento del cuerpo. Aparecieron estas técnicas de refuerzo o aumento que llamamos vertebroplastia. Esto lo describió en los años 80 estos autores franceses, Gallibert y Deramont, y hicieron pues un diseño de cómo abordar el cuerpo vertebral para introducir dentro un cemento óseo, un polimetil, que se endureciese, se pudiese meter a través de una canulita y que al entrar en el cuerpo vertebral pues endureciese hasta formar pues una auténtica roca dentro de la vértebra. Da buen resultado porque elimina el dolor y detiene la evolución hacia la inestabilidad. Aquí hay algún caso en el que se ha introducido cemento en una vértebra neoplásica. Aquí tenemos otro caso en el que hemos hecho otro tanto, en una vértebra única. Y junto a ella después vino la cifoplastia. Cifoplastia sigue el mismo camino de introducción del cemento, pero creando previamente una cavidad homogénea donde el cemento pudiera quedar un poquito más retenido sin extenderse al resto del hueso. Personalmente creo que la vertebroplastia tiene más ventajas que la cifoplastia, pero bueno, hay discusión entre unos y otros. La cirugía mayor, ¿cuándo la indicamos? Cuando el dolor óseo está haciendo un compromiso sobre la médula. La inestabilidad vertebral debe ser corregida preventivamente, o sea, debemos adelantarnos a ella, y el déficit neurológico es una indicación de urgencia que debe evitarse por su morbilidad frente a una cirugía arreglada. No es lo mismo, aunque pueda parecerlo, acudir a resolver un problema de compresión medular establecido en una noche urgente o en una tarde urgente, con equipos médicos o equipos de enfermería que no estén entrenados en estas situaciones, y siempre el cirujano debe prever esa inestabilidad antes de que se produzca. Bueno, operamos muchos mielomas dentro del contexto de la cirugía vertebral, pocos. Aquí en esta serie nuestra pues aparecen 6 en una serie de 65 pacientes. La escala SIM habla de la localización de la lesión, el tipo de dolor, la extensión de la lesión ósea, en fin, una serie de parámetros que ya he comentado. Aquí señalo los puntos clave donde la inestabilidad puede ser mayor, entre la unión en las primeras vértebras cervicales junto a la cabeza, en la zona de tránsito entre el cuello y la espalda, en la transición entre las vértebras del tórax y las vértebras lumbares del abdomen, y al final en las últimas vértebras lumbares. Esos puntos son más claves y producen más inestabilidad. Nos paramos antes, después de ver la inestabilidad, a valorar el paciente en su estado general, lo que llamamos la escala de Karnofsky. Valoramos la extensión en capas y en radios. Clasificamos y tenemos en cuenta cómo se está presentando el paciente desde el punto de vista sensitivo-motor, es decir, desde el punto de vista neurológico. Lo ideal es operar en la etapa en que el paciente está en una situación E o D. La estabilización puede ser mínimamente invasiva, como es esta, una estabilización de una zona de tránsito entre el cuello y la espalda. Puede ser de este tipo, asociada a cementaciones en algunas vértebras. Casi siempre, como se ve aquí a la izquierda, las instrumentaciones para estabilizar una columna ampliamente afectada, pues tiene que ir cementada a la vez, porque si no la resistencia del hueso a la introducción de estos materiales es pobre. La resección puede ser de muchos tipos. Aquí tenemos lo que llamamos un debulking, una afectación
vertebral, a nivel cervical, que ha sido previamente radiada, pero que al final nos da, tiene un alto riesgo de sufrir una compresión medular, y aquí veis en la resonancia cuán extensa es la lesión, aunque la médula afortunadamente sigue estando intacta y la lesión no ha invadido la zona epidural o la zona que rodea la médula. Aquí estamos viendo en el plano axial las capas afectadas, aquí la recomposición tridimensional y aquí pues la técnica que se ha hecho en este caso. Desde dentro del tumor se ha ido resecando y se ha dejado libre para colocar esta instrumentación. Lógicamente, todo esto va ayudado de la atención del hematólogo porque realmente será quien pueda curar. Aquí tenemos otro caso, paciente de 62 años con esta afectación de la 11ª vértebra torácica, en la que se hace una resección ya completa. Aquí, desde posterior, desde la espalda, entrando por la espalda, se puede resecar la vértebra completa. Aquí estáis viendo unos puntitos que son identificación de una estructura de fibra de carbono que se ha interpuesto en las vértebras para que hagan de soporte. Esto es una mujer de 73 años, también con un problema con esta afectación, que acude con una lesión neurológica establecida, un Frankel C, es decir, no puede estar de pie, no puede incorporarse de la silla y la movilidad de sus piernas en descarga es aceptable, pero no le soportan el peso. Se hizo un tratamiento quirúrgico inmediatamente, antes de las 24 horas, se hizo una vertebrectomía, se extrajo la vértebra, se colocó lo mismo, una prótesis, en este caso de titanio, y se estabilizó, recuperó neurológicamente, pasó a un Frankel E, es decir, una paciente que recuperó de ese estado neurológico a la normalidad. Y aquí un caso interesante porque se trató de un plasmocitoma que vino en una ocasión con una neurológica también Frankel C o D, arriba en la parte alta de la espalda, se hizo esta cirugía. Más tarde, al cabo de, no sé si habían pasado 9 o 10 meses, acudió de nuevo, pero en este caso la afectación era lumbar, se hizo algo parecido, uniendo las dos instrumentaciones, y la paciente volvió a recuperar su función neurológica, volvió a caminar y, bueno, la revisamos en consulta durante mucho tiempo, sin problemas. Aquí tenemos otro caso de las mismas características. Aquí uno que necesitó resección cervical de 2 vértebras afectadas por delante y por detrás, y por eso vemos instrumentos en la parte anterior del cuello y en la parte posterior. Mis conclusiones son: la gran frecuencia de afectación raquídea en el mieloma múltiple necesita un diagnóstico precoz, valoración y tratamientos específicos. No podemos rehusar ninguna alternativa de tratamiento en las lesiones óseas. Los progresos en el estudio de imagen y técnicas quirúrgicas aportan a los pacientes confort y analgesia. Las perspectivas de supervivencia en el mieloma múltiple con las actuales terapias permiten hablar de remisión, cronicidad y curación. El confort y calidad de vida se altera en ocasiones por lesiones neurológicas que no deben aceptarse como evolución última. Y proponemos la cirugía como método preventivo y analgésico dentro de un equipo multidisciplinar para pacientes con riesgo neurológico. El procedimiento quirúrgico no debe ser la solución última cuando ha aparecido la complicación neurológica. Debe ser preventivo. Hola, buenos días. Sí. Yo quería preguntarle, en los tratamientos para el mieloma múltiple, aparte de los bifosfonatos, está el calcio para ayudar al hueso. Cuando ya se está libre de enfermedad, me refiero, ¿hay posibilidad de que ese hueso se recupere? Siempre que en el hueso haya una remisión de todos esos elementos tóxicos, de todas esas células plasmáticas tóxicas
que alteran el metabolismo, debe teóricamente haber una recuperación de la acción de los osteoblastos y, por lo tanto, aumentar la resistencia del hueso. O sea que pienso que sí, perdón. La cuestión creo que es una buena pregunta, pero en los pacientes en los cuales la enfermedad remitió y, bueno, algunos que ya se dan por curados, lo que ocurre es que hay un elemento que no se puede perder de vista. La mayor parte de los pacientes que padecen mieloma suelen tener, como sabéis, por encima de 60 o 65 años. Ahí se asocia muchas veces el efecto de la déficit de formación ósea, como es la osteoporosis. Ciertamente hay más varones que hembras en esta enfermedad y el varón parece que tiene una mayor resistencia ósea a pesar de la edad. Pero siempre no vamos a saber si ese hueso no recupera demasiado o no se normaliza por el efecto de que la enfermedad residual, si es que quedase, está ahí jugando su papel, o si está siendo un efecto asociado de la posible osteopenia, osteoporosis propia de la edad. O sea que sí. Bueno, realmente recuperas del mieloma, pero el mieloma tiene otras complicaciones, la enfermedad ósea sobre todo, y siempre estás, me duele el hueso, me duele esto. Sí, es lógico que el paciente que ha sufrido una complicación ósea, como el que ha sufrido una complicación renal o ambas, pues tenga unos efectos residuales. Ahora, lo cierto es que, como he dicho antes, el mieloma parece que la afectación ósea está allí donde hay acúmulo de células plasmáticas malignas, mientras que en las zonas donde no está hay una actividad osteoblástica interesante, fuerte, normal. Por lo tanto, al desaparecer la célula plasmática tumoral, al recuperarse todos estos elementos formes y demás de la sangre, pues teóricamente hay que saber que se está recuperando el hueso. Pero si haces controles radiológicos de resonancia o densidades minerales en estudios de densitometría ósea, vas a ver siempre que está bajita. Entonces deberíamos tener una revisión ósea, o sea, con traumatólogo o especialista. Creo que una remisión de un mieloma o una curación de un mieloma, me refiero, pues no debe de perder de vista que sí, debe revisarse su sistema óseo, su densidad mineral. Bueno, vamos a salir, ¿vale?, a tomar el café, y si alguien más quiere hacer una pregunta... El café. Hola, buenos días. Soy Juan Ignacio Ramiro y soy paciente de mieloma múltiple quiescente. Me ha parecido entenderle que en el mieloma múltiple quiescente puede haber lesiones óseas. Y no era lo que yo tenía entendido, porque si tienes una lesión ósea ya tienes un síntoma, puedes tener síntomas de dolor, ¿no? Claro, el problema está en que si se siguen las guías realizadas por las sociedades de oncología acerca de cómo se diferencia una gammopatía monoclonal de un mieloma quiescente o de un mieloma múltiple desarrollado, siempre es en base al análisis. Entonces, eso no quiere decir que algún factor, como una imagen ósea, etcétera, pueda estar presente. Lo que sí es cierto es que estará más o menos oculta. Y además, muchas veces nos encontramos con un mieloma que en un PET-TAC no nos da imagen. O sea, hay un metabolismo que no está muy aumentado, del cual tengo un caso muy reciente, de un compañero además. Y bueno, pues
rectal limpio, normal. Dolor fue el motivo por el que me consultó, dolor. Y aquí nos encontramos en una imagen de estudio de resonancia con fines de encontrar una lesión pues discal o degenerativa y tal, nos encontramos con una imagen sospechosa de mieloma que se confirma después y nos encontramos que ha tenido un desarrollo esa imagen muy larga a lo largo del tiempo, probablemente a 6 meses antes ya había empezado a tener algún síntoma, dolor esporádico, y las analíticas, etcétera, las punciones en cresta y demás normales, sin trastornos, pero hay un mieloma. O sea que los 3 niveles de enfermedad, pues yo creo que lo que nos están indicando es que se ha detectado muy pronto la enfermedad en una gammapatía, un poquito después en un quiescente, un poquito mayor ya y mieloma declarado en la tercera etapa, pero hay que diagnosticar precozmente. Vale, muchas gracias.